continuará. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengan todos ustedes, personas que nos siguen por el Facebook, un cordial saludo en este jueves por la mañana, bastante fresco, lluvioso. Aquí estamos a punto de iniciar el capítulo número 13 de este programa que hemos llamado Charlando con. Les recordamos que esto es un proyecto que surge para poder platicar con padres de familia y con maestros sobre temas en relación a todo esto que está ocurriendo durante pues el distanciamiento social. Entonces hemos ido incorporando a muchos ponentes quienes van y platican con nosotros sobre un tema en específico. Antes de presentar a nuestro invitado de este día, vamos a mandar un cordial saludo al grupo TEI de México que desde hace 2 transmisiones nos sigue puntualmente y retransmite para todo el país estas charlas. Entonces les agradecemos el que consideren este espacio como una plataforma para educación especial a nivel nacional y pues muchísimas gracias ante todo. Y ahora sí, vamos a hacer la presentación formal del doctor Miguel Ángel Escalante Cantú, quien es director general del Instituto de Educación Superior del Magisterio y que el día de hoy pues ha venido a charlar con nosotros a la USAER número 48 sobre un título que es bastante complejo, bastante llamativo y polémico, el cual es la melancolía y el pensamiento mágico, puntos de quiebre o de continuidad escolar. Y para dar inicio, pues me gustaría hacerle la primera pregunta al doctor Escalante. ¿Cómo se está viviendo este proceso específicamente del pensamiento mágico con el sector poblacional e incluso la propia escuela? ¿Cómo mira esta situación educativa? Sí, buenos días, David, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Como dices tú, en esta mañana lluviosa y con un gallo que escucha al fondo de tu micrófono. Mira, ayer escuché en otro espacio, en un webinar de una psicóloga con mucha experiencia en educación especial, decir que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. ¿Sí? La frase es fuerte, la frase es potente, porque da cuenta de que en lo sucesivo vamos a plantear este año 2020 como un parteaguas en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo, porque tenemos frente a la situación, una situación que para los tabasqueños además es mucho más compleja por la situación climatológica que vivimos actualmente de inundación y que hoy en la mañana amanecieron nuevamente zonas inundadas, incluso nuevas zonas que no se habían inundado ahora están inundadas, y estamos hablando realmente de un problema muy fuerte. ¿Qué pasa? Quisiera primero hacer una pequeña reflexión muy psicológica, si les parece, sobre lo que es el pensamiento mágico. Hay una cuestión con el pensamiento. El ser humano es la única especie que tiene un razonamiento abstracto. Es decir, nosotros tenemos, además de nuestra capacidad de percibir,
tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. Es decir, podemos tener representaciones mentales aún con los ojos o con los sentidos cancelados. Es decir, somos la única especie que puede soñar. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, es que yo tengo una mascota muy inteligente. Sí, pero no piensa en el mañana. ¿Sí? Cuando llegas a tu casa, se pone muy contento, muy contenta, porque te reconoce. Incluso podríamos decir, es que mi mascota está triste cuando yo me voy. Sí, porque hay una sensación de que algo le falta, porque hay una sensación corporal de incomodidad, pero no hay una significación, no hay una representatividad, no hay una simbolización. Entonces, nosotros tenemos simbolización. Nosotros podemos soñar y podemos recordar el pasado, no de manera automática, ¿sí? Sino recordarlo, incluso reconstruirlo, hasta inventarlo. Y podemos soñar el futuro y tener esta idea de la construcción de un día de mañana, ¿no? Esta idea, esta capacidad de crear imágenes, esta capacidad de imaginar, de soñar, nace primero sin ninguna lógica. Es decir, si lo decimos desde una teoría psicológica en particular, estoy hablando de Piaget, estamos hablando de que lo primero que nos ocurre es la imaginación. Ustedes pueden observar a los niños de lo que llamaríamos el niño en nuestra organización institucional, lo que llamaríamos el preescolar. El preescolar tiene una cantidad de fantasías fabulosas. Es muy importante, muy interesante, y aprovecho el momento, no venía a decir eso, pero aprovecho el momento para decir, ahora que estamos confinados, por favor, ayúdenle a sus hijos a que hablen y a que hablen mucho, a que jueguen y a que jueguen mucho, porque la imaginación es la que va posibilitando el desarrollo del pensamiento. Pero este pensamiento en etapa preescolar es lo que llamamos el pensamiento mágico. Es el pensamiento de la fantasía. No es un pensamiento lógico racional. El pensamiento lógico racional lo vamos a tener después, desde los 6, 7 años en adelante. ¿Sí? No de la noche a la mañana, no es cumpleaños. Se va formando poco a poco, pero digamos que lo podemos localizar con mucha claridad a partir de los 6 o 7 años. Antes de eso es el pensamiento mágico. Ahora, el pensamiento mágico no se supera jamás, ¿sí? No es ya prueba superada, dirían en la televisión. No, es una característica del pensamiento a la que luego se le suma el pensamiento lógico racional. Y entonces podemos ir combinando nuestra vida con pensamiento racional y con pensamiento mágico. El pensamiento mágico nos permite desear. El pensamiento mágico nos permite creer. El pensamiento mágico nos permite apostarle a un futuro y a buscar la felicidad. El pensamiento posterior, el pensamiento lógico-racional, nos va a permitir encontrar dentro de una realidad específica cómo poder cumplir nuestros sueños. Entonces, es importante soñar y es importante razonar el sueño. ¿Sí? Cuando nosotros solo soñamos, estamos en el deseo, y muchas veces el deseo sin razón es pura fantasía estéril. ¿Sí? El razonamiento sin sueño es una aceptación de la realidad pasiva y conformista. La combinación de ambas es importante. Por lo pronto comentaría esto, David, para ver hacia dónde más podemos platicar, porque la verdad es que tú lo sabes, esto da para mucho. Sí, sobre todo que parece que el pensamiento mágico, todos tenemos un pensamiento mágico que construye que el pensamiento mágico se va, ¿no? Ahora, a mí con esta cuestión de lo que estamos viviendo en el tiempo, pues de ese distanciamiento social por el coronavirus, me hace mucho eco que la gente piense que puede hacer una megaparranda el 31 de diciembre a las
que finalice a las 12 de la noche y que mágicamente al segundo número 1 del año 2021 todo va a cambiar. ¿Qué tan peligroso se vuelve en este momento este tipo de pensamiento? Ok, me voy a cambiar de teoría, ¿sí? El pensamiento mágico nos permite crear, nos permite asociar cosas que antes no veíamos que estaban asociadas, y allí está el terreno de la invención, de la creatividad. El mismo Einstein, uno de los físicos más importantes y por lo tanto de los científicos más importantes del siglo XX, decía que el 90% de la ciencia es creatividad y fantasía, es imaginación. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo la usamos? Nosotros lo que vemos, ahora voy a pensar en el deseo, específicamente en el deseo, ¿sí? Los seres humanos necesitamos cierta certeza, cierta confianza, cierta garantía de que tenemos el mundo bajo nuestro control, porque el mundo es tan incontrolado y incontrolable que nos angustia mucho. Entonces, tenemos una tendencia a buscar cierta estabilidad emocional. Lo que ocurre cuando esa estabilidad emocional no se alcanza, dirían ahora desde otra línea de reflexión, que es el psicoanálisis, se producen las regresiones. Ustedes, sobre todo los padres de familia, pueden verlo con mucha facilidad, que cuando un niño se angustia, regresa a conductas, a formas de ser, de pensar, de vivir, que tenía anteriormente. Algunos vendedores son muy clásicos, no necesariamente unívocos, pero son muy clásicos. El niño de 3, 4 años que ante una situación específica, por ejemplo, un hermanito, o por ejemplo, una inundación, o un confinamiento, ¿sí? Regresa a, por ejemplo, a orinarse en las noches. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en esa necesidad de estabilidad empieza a sentirse y a vivirse como si fuera un niño más pequeño y por lo tanto más protegido por sus padres, ¿sí? Este, digamos, es el esquema general. No abundo en ello, nada más quiero plantearlo como un esquema general. Entonces, a lo que quiero llegar es a la idea de que cuando algo nos angustia mucho, nuestra propia fantasía, nuestro pensamiento mágico, nos lleva a la idea de que regresaremos al pasado, que lo que está angustiándonos se va a acabar, pero no hacia adelante, no hacia la construcción de nuevas formas de vida, sino hacia el regreso de formas de vida anteriores. Esto es muy frecuente y, como dices, David, es muy peligroso, por 2 razones. Una es porque no va a ocurrir y por lo tanto empezamos a hacer proyectos que sueños que no van a llegar a ser proyectos, no los vamos a poder concretar porque están alejados de las condiciones sociales que nos rodean, ¿sí? Y la otra, el otro riesgo es de que luchando por esos deseos regresivos no podemos ver lo que sí podríamos construir. Esto no es solamente para el 31 de diciembre. Recordemos que el confinamiento se anunció, y lo decíamos, es del 20 al 20 del 2020, ¿sí? Del 20 de marzo al 20 de abril del año 2020. ¿Sí? Y hacíamos juegos de palabras y cosas por el estilo, memes y demás, ¿sí? Porque la propuesta era que el 20 de abril volvíamos a la vida no confinada, ¿sí? Pero esto se fue alargando y empezó a crear esta situación que ahora vivimos, y empezó a aclararnos que no era una situación temporal, que aun y cuando el virus pudiera ser aislado, digamos, a través de cualquier método, por ejemplo, la vacunación masiva, la situación no va a regresar a lo anterior por muchas razones. Una de ellas es porque se anuncia la era de las pandemias, es decir, a esta seguirán otras,
porque justamente lo que ha producido este virus es el desorden ecológico en todo el planeta. Por lo menos es una de las teorías que se sostienen y en la que yo tengo más confianza. Y entonces a este virus vendrán otros y este mismo virus irá mutando. Entonces la fantasía de que nos vamos a abrazar todos en una humanidad amorosa, ¿sí? No va a ocurrir, no va a ocurrir, y es importante que lo sepamos. No para sufrirlo, no para deprimirnos, ¿sí? De eso ya tenemos bastante, ¿sí? No, para proyectar, para decir, bueno, si esto no se puede, entonces, ¿qué es lo que sí se puede? ¿Sí? Esta sería mi idea en relación a este deseo de regresar, pero es un deseo, no es un proyecto. En este sentido es donde juega la melancolía, ¿no? La gente siempre evoca que el pasado fue mejor. Ahora, el problema es, y esto se ha comentado en diversos conversatorios, webinars, si el pasado realmente fue tan bueno. Y hablando de la escuela, es como decir, la escuela de antes de la pandemia no era exclusiva, no era excluyente, y ahora la que vendrá después de la pandemia, cuando se regrese, porque esta escuela virtual es excluyente, bajo una idea de que sí existe exclusión en ambas, pero tal vez excluye más a estos que están aquí. Y entonces hay como una especie de resistencia, o al menos es la parte que uno puede visibilizar, de decir, es que aquí no hay internet, aunque haya una red medio barata, confusa, que no es de las mega compañías de internet, pero que sirve como para mandar WhatsApp y ves a la gente en Facebook, que es lo curioso. La gente dice, no tengo internet, pero está publica y publica en Facebook, está compartiéndose memes, no importa el lugar del país en el cual esté, que eso es algo que parece dentro de lo que estamos encontrando de la pandemia, que está funcionando este sistema de comunicación, porque ya había previamente una estructura que lo posibilitó. Creo que esta pandemia en específico, muchos han hablado de que esto es histórico. Yo creo que lo que sería histórico sería que hubo maneras de sostener la comunicación, lo que no estuvo en el pasado, porque las pandemias previas, pues no habían estas plataformas, ¿no? Y yo no escucho a nadie hablando de esa melancolía. Sí, es complicado, lo que dices es complicado, porque uno solo puede hablar desde su propia voz, ¿sí? A mí me gusta mucho reflexionar, incluso discutir sobre esta idea de que la escuela pasada siempre fue mejor. El pasado siempre fue mejor para el que habla, porque también están los que no hablan. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo fui a la primaria, en una primaria que estaba muy cerca de mi casa, y todos los que fuimos a la primaria éramos vecinos, todos nos conocíamos. De los 40 niños con los que yo fui a primero de primaria, solamente yo llegué a la universidad. Hubo algunos, no muchos, pero hubo algunos que llegaron a la preparatoria, ¿sí? Una buena parte llegó a la secundaria, pero hasta ahí. Entonces, estos compañeros, vecinos míos de infancia, no es que piensen que la escuela antes era mejor o que antes era peor, sencillamente no hablan de la escuela. Es decir, los que dicen que la escuela antes era mejor, pues es porque pudieron ir a ella, pero los que no pudieron, los que fueron expulsados de muchas maneras, incluida el no aprendizaje, como una manera de irse rezagando hasta que terminas quedando fuera de la escuela, por no decir que fuiste excluido, expulsado, terminas fuera de la escuela. Ellos no hablan de eso. Es decir, el pasado es mejor para los que podemos hablar, para los que podemos recordar y para los que podemos seleccionar
entre nuestros recuerdos aquellos que nos hacen sentir bien. Aquellos recuerdos que nos hacen sentir mal, pues sencillamente los borramos, ¿sí? Ahora, el asunto acá es no si antes fue mejor o fue peor. El asunto es qué retomamos del pasado para construir el futuro. Y el que no puede retomar nada, para aquel para el que todo es pérdida, por supuesto que va a entrar en un estado melancólico, va a entrar en el eterno dolor de lo perdido, ¿sí? Sin poder recuperar absolutamente nada. ¿Sí? Es una posición difícil, es una posición que no se supera con un discurso que nos aventemos aquí en una charla de Meet, transmitida en Face, ¿sí? Es mucho más complicado. Lo que sí me parece importante es decir que tendríamos que analizar las condiciones para construir, siempre para construir, ¿sí? En ese sentido, yo escuché hace muchos años una frase que me cuadra y que dice, las pérdidas se lloran, los problemas se resuelven. Y entonces habrá que ver qué hemos perdido y qué tenemos que resolver todavía. Y muchas veces, como siempre van juntas las dos cosas, los problemas con las pérdidas, muchas veces no nos damos el tiempo o no tenemos la posibilidad de distinguir uno de otro. Pero en este momento, más allá de todo lo que hemos perdido, ¿sí? Tenemos muchos problemas y hay que resolverlos, ¿sí? Y no tiene que ver con la tecnología. Yo quisiera aprovechar este momento para decir que nosotros tenemos tecnología fundante, es decir, los seres humanos aparecimos en el planeta gracias a la tecnología. ¿Sí? ¿Qué es la tecnología? La tecnología es cualquier cosa artificial creada por el hombre para beneficiar al hombre. ¿Sí? Pensemos en esa definición así muy global. Cualquier cosa artificial que creó el hombre para beneficiarse a sí mismo. Si nosotros lo pensamos en esos términos, la primera o una de las primeras, no estoy muy seguro, yo no estaba allí, ¿sí? Pero una de las primeras tecnologías que la humanidad creó fue el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es una tecnología y al mismo tiempo el lenguaje es lo que nos hace humanos. ¿Sí? Por ese rollo que les dije hace rato de la simbolización y la abstracción. ¿Sí? El lenguaje nos hace humanos, pero es artificial, es un invento. Apareció en el humano y lo construyó en humano. Entonces, lo importante ahora es ver qué vamos a usar para comunicarnos, porque antes de la pandemia ya había diferencias tecnológicas. En el aula ya había niños que dominaban la palabra de manera muy hábil, ¿sí? Que eran capaces de hablar, de preguntar, ¿sí? de relacionarse, y había niños tímidos que no podían hablar, que les daba pena, que no tenían lenguaje, que no tenían vocabulario, que no tenían labia, dirían los muchachos. Bueno, no sé si los muchachos lo decíamos nosotros cuando éramos muchachos, ¿sí? Que no tenían labia, es decir, estaban carentes de una tecnología, la tecnología discursiva. Entonces, esa diferencia ya existía. Ahora decimos es que a pesar de las diferencias, todo mundo tiene Face. ¿Cómo lo sabes? Porque veo a todo mundo en el Face. Pues no es cierto. Veo a mis cuates. Veo a mis cuates en el Face que pertenecen de alguna manera a mi sector poblacional. ¿Sí? Habría, y bueno, ni qué decirlo. Esto lo digo excluyendo a todos los que no nos están escuchando en este momento, ni siquiera en la grabación que va a quedar colgada, porque no tienen Face. Es decir, esto que estamos diciendo es solamente para un sector de la población, el que pueda vernos. Sí, bueno, en ese sentido sí, hay un sector que no cuenta con conectividad, ¿no?
Pero en este momento, a lo que más o menos hacía evocación, es que hay más plataformas o hay más formas de encuentro hasta en la comunidad que pudiera parecer más marginal. Tal vez no todos en esa comunidad marginal tengan el acceso, algunos porque no saben usar el celular, otros, puede ser variante, ¿no? Pero se reconoce que hay una posibilidad, tal vez no como se podría ver en Nueva York, el Internet, pero en una comunidad, por lo menos para el Face y para decir alguna cosa aparece, ¿no? La información o para mandar algún mensaje. Esto hace diferente esta pandemia en relación a la última pandemia que fue alrededor hace 500 años, en el cual pues la tecnología caminaba en otro sendero. Habría que revisar cómo se articuló el sistema educativo para dar respuesta en ese momento, y habría también que preguntarnos si la educación era tan importante en la sociedad para aquel entonces como parece ser para esta. Habría que cuestionarnos que tal vez una reconversión que tenemos es que todo mundo quiere capacitarse en algo, o bueno, por lo menos la mayoría de la gente quiere saber algo, ¿no? Y en este sentido, la educación tal vez no institucionalizada, porque habría que hacer una separación de la educación institucionalizada del acto de aprender educativamente, está como muy necesitada en estos tiempos. Sí, voy a insistir en la tecnología. Todos tenemos tecnología, todos, ¿sí? No todos tenemos tecnología digital, esto es verdad, pero todos tenemos tecnología. Y entonces, para mí lo importante es que si nosotros podemos reconocer que todos tenemos tecnología, entonces todos tenemos la capacidad de soñar y de convertir nuestro sueño en un proyecto de mejora de nuestra propia vida. Pondré un ejemplo muy concreto. Hay comunidades indígenas que no tienen ninguna dificultad con la tecnología digital. Sencillamente dijeron, aquí no entra nadie. Cerraron la comunidad, evitaron que entre cualquier persona que pudiera estar contagiada de COVID, ¿sí? Y siguen su vida cotidiana. Algunos de ellos, lo digo por un estudio que leí hace poco, de alguien que hablaba en primera persona, un investigador de doctorado que estaba investigando el papel de la escuela en su comunidad indígena, y frente al COVID salió corriendo, se refugió en su comunidad, cerraron y adentro de su comunidad están todos sembrando, cosechando, haciendo sus fiestas patronales, sin ningún conflicto, porque tuvieron como posibilidad cerrarse como comunidad, ¿sí? ¿Qué ocurre con las comunidades o con los espacios sociales más urbanos? De entrada, que nosotros mandamos a nuestros hijos a una escuela donde fluye el intercambio de personas y por lo tanto el riesgo de contagio, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque hay un proyecto que dice que para poder estar integrados socialmente a este mundo hay que adquirir ciertos aprendizajes que son básicos, lo que llamamos el diseño curricular, o los aprendizajes esperados, o las competencias, o los, no me acuerdo qué otro nombre tienen en los diferentes modelos pedagógicos, pero eso que se espera, ¿sí? Ahora, estos aprendizajes básicos son para el mundo que existía antes de la pandemia, ¿sí? Pero ese mundo ya no regresa. Es decir, la escuela, observen cómo está diseñada la escuela. La escuela parece una fábrica, ¿sí? Tiene hora de entrada, hora de salida, tiene los asientos todos organizados de tal manera. Es decir, la escuela masificada, nace en el momento de la revolución industrial, en la que era importante convertir a los campesinos en obreros, ¿sí?
en el que la lógica corporal, la lógica de trabajo cotidiana, cambiaba de la lógica campesina, que tiene un ritmo y una forma de comunicación, ¿sí?, a otro tipo de organización corporal, que es el de la fábrica, y la escuela está diseñada como una fábrica. Incluso hasta se lleva algunas prácticas, algunas costumbres que no son de la escuela y que nadie cuestiona, como ese asunto de que si el estudiante se enferma, lleva un comprobante médico y le justifican la falta. Eso no tiene ningún sentido y no está en ningún reglamento escolar, a menos que esté en algún reglamento local de planteles específicos, pero oficialmente eso no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque a la escuela se va a aprender, no a cobrar calificaciones. El obrero cobra un salario, ¿sí? Y si el obrero no pudo asistir, pues la ley lo protege y le pagan su salario, aunque no haya podido asistir porque se enfermó, y eso no es imputable a él, ¿sí? El estudiante se enfermó, dejó de aprender, o dejó de aprender por lo menos ese ejercicio, esa experiencia de ese día o esos días que faltó, ¿sí? Dejó de aprender. ¿Por qué tendría que justificar? No tendría por qué justificar nada, sencillamente tendría que lamentar haberse enfermado, y lo lamentaríamos todos. Y en todo caso el profesor tendría que buscar la manera de que recuperara los aprendizajes que él no pudo aprender con alguna estrategia extra. Pero llevar un justificante médico, ¿para qué? Póngame una calificación porque me enfermé, ¿sí? Perdóneme el examen. Pues no, te pongo el examen otro día, no, te pongo la tarea, otra tarea que sustituya, qué sé yo. Pero vean cómo la escuela está diseñada para un mundo lleno de fábricas, en un mundo actual que ya no tiene fábricas. Es decir, que la creatividad, la digitalización, los procesos individuales van tomando forma, y entonces la propia escuela ya estaba en un movimiento de reorganización. Yo, por ejemplo, lo pienso, antes hace 20 años, estudiar un estudio abierto era así como un compensatorio. Es decir, ¿quién estudia en línea? Pues los que no tienen tiempo. ¿Quién estudia a distancia o por correspondencia? Los que tienen que trabajar, los que no se pueden dar el tiempo de interrumpir su búsqueda de subsistencia para dedicarse a estudiar. Pero desde hace algunos años, incluso en Tabasco, hay un colegio particular que ofrece preparatoria en línea. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 20 años que los adolescentes no vayan a la escuela a relacionarse con adolescentes, a conocer adolescentes, a desarrollar su vida afectiva y su maduración emocional, y que en lugar de eso estudiaran el bachillerato en línea? Eso no es lógico, eso es casi que antinatural. Pues sin embargo, lo presumen. Es decir, muchos jóvenes ya dicen, sí quiero estudiar, sí quiero aprender, no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a la escuela. Había por allí una youtuber que se hizo viral porque siendo de buena posición económica, abandonó la preparatoria y se aventó allí un pequeño video hablando de que la escuela no era necesaria, ¿sí? Y bueno, yo tengo mis reservas en este sentido, pero por lo pronto ahí le dejaría a David. Volviendo a este tema, me parece bastante interesante porque se va embonando al planteamiento inicial, ¿no? La melancolía y el pensamiento mágico, ¿cómo pueden estar jugando en la construcción ideológica del docente que añora el pasado, del pasado antes de la pandemia, y que incluso se pone a sostener que no se preocupen todos, que algún momento regresaremos al aula presencial y como que mágicamente todo será genial, todo será hermoso, todo será bonito. Hasta el docente, y esta es la pregunta, tiene estos rasgos de pensamiento mágico y melancólico, hablando del sector educativo.
Sí, yo he descubierto a lo largo de los años que los docentes también somos seres humanos, ¿eh? ¿Sí? Este, algunos pensarían que no, pero la verdad es que el pensamiento mágico está en los padres de familia, en los estudiantes, en los profesores, en las autoridades, ¿sí? Este, nadie estamos exentos de eso. Yo quiero insistir en que el pensamiento mágico no es negativo, ¿sí? El problema con el pensamiento mágico es cuando lo aíslas, incluso la combinación es muy fuerte, pensamiento mágico con actitud melancólica, porque entonces con la melancolía añoras el pasado y con el pensamiento mágico te la crees que vamos a regresar, ¿sí? Y entonces generas un problema de estancamiento en la posibilidad de desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque hay quien, por ejemplo, hay quien piensa, muchos padres de familia, y yo lo he conocido a lo largo de los años, cuando su hijo dice me quiero salir de la escuela, se angustian mucho y buscan la manera de que el hijo continúe en la escuela. Incluso yo he escuchado padres de familia decir, si no haces un doctorado no vas a poder colocarte en la sociedad, ¿sí? Y uno dice, bueno, efectivamente un doctorado podría darte alguna herramienta de inserción, pero la verdad es que el 70% de la población nacional no tiene licenciatura. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? Sin embargo, vivimos y no todo mundo vive mal. O sea, efectivamente, quien tiene más estudios puede ganar más o puede estar mejor, pero no necesariamente más feliz. Tampoco el que no los tiene, es decir, no hay verdades absolutas, no hay maneras de irse colocando y es importante entender esto, ¿sí? El asunto con el pensamiento mágico es que nos protege de una angustia. Y hay quien dice, si la escuela se cae, la sociedad se va a desorganizar. Y probablemente sea cierto, pero esto sería cierto porque están pensando en que solo hay dos posibilidades. O la escuela se rescata o la escuela se cae, ¿sí? Y yo digo, no, hay una tercera. Siempre que pensemos que hay dos posibilidades, siempre tratemos de pensar que a lo mejor estas dos las podemos unir en una sola y pensar en una que supere ambas, ¿no? Es decir, en una tercera, si lo prefieren, ¿sí? Y no es que la escuela se caiga o que la escuela se mantenga, sino que la escuela sea otra, que la escuela funcione de otra manera. Ya lo decíamos en alguna otra ocasión, en otra conversación que teníamos, ¿sí? Cuando se preguntaba, ¿y cómo van a ir los preescolares a la escuela sin que los toque la maestra, si necesitan el contacto físico, sobre todo en los primeros días de clase que lloran mucho, ¿no? Y yo contestaba y lo sigo diciendo, pregúntenselo a los estudiantes, aunque sean de preescolar, preguntémonos todos cómo construir la nueva escuela. Si nosotros seguimos pensando que la escuela la hace la autoridad y la ordena a los mandos medios y esto lo ordenan a los profesores y esto lo ordenan a los estudiantes, probablemente esa escuela ya no puede existir. Ya no puede existir, no hay respuestas suficientes de las cúpulas pensantes para resolver la cantidad de problemas que esta realidad nos está dando. Los problemas son muchos y se tienen que resolver de maneras colaborativas en los pequeños espacios sociales, ¿sí? A veces en la familia. Aprovecho, por cierto, para decirlo, hay mucha gente albergada, hay mucha gente que por la inundación está teniendo dificultades, ¿sí? Y yo quiero invitar a todos los que puedan y a los que estén albergados incluso y que estén escuchándonos, a que traten de organizar la vida en el albergue. Muchas personas piensan lo más difícil
para el albergado es que perdió su casa, y yo les digo por experiencia, no siempre. Lo más difícil para el albergado, en muchísimos casos, es que está en el albergue. Lo difícil es que está conviviendo con desconocidos o que está con una familia pero están hacinados, ¿sí? Y el problema es la convivencia en el albergue. Mañana pensaremos cómo limpiar la casa, hoy pensemos cómo convivir en el albergue. Todos los que pueden hacer algo al respecto, ojalá que se animen. Sí, es una situación que este 2020 pareciera que se ha encargado de irnos paso a paso mostrándonos un caminar distinto, ¿no? Pero tal vez no es el 2020. Si hacemos un repaso de los últimos años, ya venía la construcción de un cambio climático caminando en nuestra sociedad mundial, y tenemos también una resistencia, que ahí es donde juega la melancolía, que incluso la melancolía puede llevar a proyectos sociales o incluso proyectos gubernamentales. Uno se pregunta si después de 2007 y 2009, ¿por qué no se construyeron casas flotantes en Tabasco? En el sentido de que ya no era necesario que se cimentaran. Y eso también cambia la mecánica curricular de, pues por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Porque ahora los ingenieros tendrían que aprender a diseñar otro tipo de casa que cuando viene la creciente, pues flote. Y como decía usted en la llamada telefónica previa para este encuentro, que tuviera hasta ancla para que el río no se la llevara. Pero el otro día, viendo un documental de un canal que se llama Europa, que es en tele abierta, mostraban ya una ciudad acuática que está pues cimentada en el mar, y la gente brinca de un lado a otro cuando quiere ir a checar un servicio de casa en casa. Al fin de cuentas, el cambio climático es irreversible, y eso es algo que tal vez no les guste a los naturalistas o los que piensen de que nosotros podemos cambiar el cambio climático. El cambio climático siempre ha existido en todas las eras humanas. Tal vez nosotros lo que hicimos es ayudar a acelerarlo, que eso sí podría ser la parte de nuestra intervención como seres humanos, pero el cambio climático va a ocurrir. De hecho, tan se ha analizado que existía la Agenda 2030. Ahora, ¿cómo nuestra educación, en esto que usted nos propone, ¿no?, de hacer un balance entre estas dos líneas para generar una tercera, cómo podríamos empezar a pensar la construcción? Yo pienso que debemos empezar por lo evidente, ¿sí?, por lo que tenemos a la mano. Mira, en esta pandemia mucha gente ha aprendido cosas que no hubiera aprendido, pero además no se le hubiera ocurrido, no hubiera deseado y no hubiera necesitado si no fuera por la pandemia. Y hablo de cosas tan sencillas como sembrar en casa. Hay muchísima tecnología, hablando de tecnologías nuevamente, muchísima tecnología para que tú puedas cultivar tomate en la pared de tu casa. ¿Sí? Muchísima tecnología para que puedas tener diversos alimentos en tu patio. Habrá quien diga, bueno, es que yo no tengo patio. Una de las ciudades con mayor huertos urbanos en el mundo es Nueva York. La gente siembra en las paredes, la gente cuelga sus macetas de los balcones, cuelga sus macetas de las paredes, y se producen cosas muy significativas.
No estoy hablando de un tomatito cada 3 meses, ¿no? Que tú dices, bueno, sí, qué bonito, cómo me divierto, pero de eso no voy a comer. No, no, estoy hablando de la posibilidad de romper con el transporte de alimentos injustificados. Te pongo un ejemplo que me parece terrible. En 2007 llegaron muchos apoyos a Tabasco, muchísimos. La solidaridad humana nacional e internacional fue muy importante. Pero quiero poner un ejemplo de una de las carencias que tuvimos en Tabasco en 2007 y fue agua potable. Es decir, estábamos hasta el cuello de agua 1 millón de tabasqueños, ¿sí? Pero no había agua para tomar. Y entonces el plan DN3 del ejército trajo, me tocó verlos en la deportiva, unas máquinas de, ¿qué te diré?, 3 metros de alto, 2 metros de diámetro, que eran plantas potabilizadoras portátiles, ¿sí? Y también recibimos por solidaridad de una refresquera, de una empresa refresquera regiomontana, ¿sí?, decenas de trailers con botellas de agua de 1 litro, ¿sí?, en envases desechables. Entonces, veamos cómo una de las opciones era una empresa, una propuesta más o menos sustentable. O sea, aquí tenemos el agua, no la podemos tomar porque no está potabilizada, ¿sí? En cambio, lo que nos llega de una empresa transnacional son toneladas y toneladas de plástico, ¿sí?, justo cuando no teníamos ni dónde tirar basura, y además atravesando el país, es decir, ocupando el diésel de un vehículo por 2.000 kilómetros. ¿Sí? Convirtamos esto en 20, 30, 50 trailers. ¿Sí? O se los digo de otra manera. Vayamos al súper y veamos de dónde viene el arroz que comemos. ¿Sí? Últimamente viene de Uruguay. ¿Sí? Mucho arroz que comemos viene de Estados Unidos, ¿sí?, pero una cantidad muy importante viene de Uruguay. Y uno dice, ¿qué será que los de Uruguay no comen arroz o por qué nos lo mandan, no? Es decir, tenemos una lógica de consumo altamente depredadora. ¿Qué tendríamos que aprender en la escuela? Pues por lo menos a leer las etiquetas, ¿no? Por lo menos a saber si yo voy si yo voy a tomarme una botella de agua, ¿de dónde la tomo? Casi todo el agua que venden en botellas en Tabasco viene de Puebla. Y uno dice, ¿qué lógica es esa? Y además nos la venden a 200 pesos. Bueno, a 10 pesos el litro, mientras el agua de garrafón nos la venden creo que a 50 centavos el litro. ¿Sí? Además de todo el efecto contaminante. Es decir, esto tendríamos que verlo en la escuela. Esto tendríamos que aprenderlo, cómo consumir de manera racional. ¿Sí? Es interesante, por ejemplo, yo siempre destaco la solidaridad tabasqueña, ¿sí?, y ahora que hay tanta gente damnificada, muchos han recibido apoyo de gente que ha podido generosamente donar lo que ha podido, y es interesante ver la cantidad de ropa que se puede donar. Es decir, toda la ropa que se dona es ropa que no estaba en uso. Luego entonces, la población tabasqueña, en su conjunto, tenía 2, 3 o 4 veces más ropa de la que ocupaba. De tal manera que la mitad de la población perdió toda su ropa y la ropa que tenía la otra mitad alcanzó para todos. Es decir, estamos hablando de consumir lo que no necesitamos. Esto tendríamos que discutirlo. Hay una pregunta de Antonio Domínguez Rodas, donde hace nuevamente hincapié a qué nos referimos con pensamiento mágico. Ok,
Eh, el pensamiento mágico es el pensamiento no fundamentado racionalmente, ¿sí? En términos de teoría del desarrollo, psicológicamente hablando, el pensamiento mágico es la fantasía de los niños preescolares. Y esa fantasía, ese pensamiento fantasioso, lo cargamos como parte de nuestro instrumental mental, ¿sí? Toda vida. Ese pensamiento mágico es importante. Es un pensamiento que nos permite ser humanos, ¿sí? O ser seres humanos. Ser humanos es, ¿sí? Eso es lo que nos lo permite. Si nosotros no tuviéramos pensamiento mágico, nosotros seríamos robots, ¿sí? Las computadoras no sueñan. Las computadoras tienen inteligencia. Eso está muy estudiado. Hay inteligencia artificial, ¿sí? Lo que no hay es fantasía artificial. La fantasía, el pensamiento mágico es humano. Ahora, el pensamiento mágico, anclado a la melancolía, anclado a el deseo de regresar a un pasado que nunca va a regresar, o sencillamente desprovisto de la siguiente herramienta mental, que es el pensamiento lógico racional que adquirimos más tarde. El puro pensamiento nos infantiliza, nos deja en fantasías que no nos permiten llegar a proyectos, que no nos permiten generar expectativas de largo alcance. Entonces, sin expectativas de largo alcance, nos convertimos en sujetos endebles, en sujetos muy, muy susceptibles. La maestra Rosalía Zapata Jiménez comenta: el pensamiento mágico nos conduce a la ilusión y estar constantemente en ello nos lleva a ser ilusos. Qué bonito, Rosalía, que seamos ilusos, ¿sí? O ilusionados, ¿sí? Es muy bonita la reflexión de Rosalía, porque daría cuenta de una tendencia a suponer que el pensamiento mágico, el pensamiento eh, ilusionado, es un pensamiento alejado de la realidad. Yo diría, sí está alejado de la realidad, pero es necesario. O sea, yo no estoy de acuerdo en la dicotomía entre fantasía y realidad, ¿sí? Yo pienso que la realidad está marcada por la fantasía y la lógica, o la fantasía y la razón. Entonces, qué bueno que tengamos ilusiones, qué malo que no las podamos concretar porque fueron tan mágicas que eran imposibles. Qué bueno que tengamos ilusiones, qué malo que estén aisladas, desprovistas de una racionalidad que nos permita construir otra cosa. Es decir, yo sí deseo, por ejemplo, diría por ahí una película boba, ¿sí? Yo sí deseo la paz mundial, ¿sí? No puedo pensar que solo por desearla se va a conseguir, ¿sí? Pero es importante que la desee. Aquí viene otro. Le mandan algunos saludos. Edgar M. Sandoval, Laura Bonita Reyes León, Uk Lamat, saludos Miguel, dice. Marisela Martínez, muy interesante, gracias por compartir tus comentarios. Mare Ochoa dice: admiro a los adultos que aún logran tener pensamiento mágico, algunos son grandes artistas o creadores. Yo quisiera regresar a la idea de Rosalía de son ilusos. La manera en que Rosalía dice ilusos, y eso es importante, lo dice como si fuera sinónimo de tontos, ¿sí? Ese es el tono que yo encuentro en su intervención y es muy importante.
efectivamente, la ilusión sin razón puede ser entendida en un término de una dificultad intelectual para, este, para concretar el mundo, para moverse en el mundo, para producir en el mundo. Pero lo que dicen respecto a los artistas, ¿qué es un artista? Un artista es un iluso, ¿sí? Pero es un iluso que sabe colocar sus ilusiones, ¿sí? Y, ojo, a veces sufren mucho, ¿sí? Un artista no es necesariamente un sujeto feliz, puede ser un sujeto que hace feliz a la sociedad, que es importante para la sociedad, pero que a veces no la pasan bien justamente por esta idea social de que los artistas son, no sé, como locos, ¿sí? Y yo ahí reivindico a los locos, ¿sí? Creo que deberíamos de prestar más atención a lo que los locos dicen. A partir del siglo XVII y con la ocurrencia de Descartes de pienso, luego existo, ¿sí? Descalificó la emoción y la pasión, y entonces los locos quedaron así como que los apestados del cuento, pero los locos y los artistas pueden darnos muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a ir cerrando pues este espacio de charla y me gustaría que tal vez nos diera pues su punto final, pero vamos a tratar de unirlo con el último comentario de Alejandra Alejo, ¿no? Tal vez sea chistoso, pero entiendo el pensamiento mágico, lo traduzco en memes, nos dan risa porque muchas veces plasma cosas que no serán real, pero a veces casi todos son conscientes que no puede ser real. El pensamiento mágico tal vez sea para divertirse y para sufrir menos en esta cruda realidad. Y Antonio Domínguez Rodas, entonces el pensamiento mágico nos ayuda a tener metas y objetivos. El pensamiento mágico nos ayuda a tener metas y objetivos, nos ayuda a desear metas y objetivos, y el pensamiento racional nos ayuda a cumplirlas. Este asunto es diferente. Yo en este sentido quisiera destacar una publicación de Alejandra Alejo, que ella es maestra de preescolar y se conectó con sus niños del jardín de niños, y uno de ellos, cuando se conecta y empieza a ver en pantalla a sus compañeros, se siente muy, muy feliz, ¿sí? Y entonces está divertido con la clase que la maestra Ale está, está desarrollando, y la maestra alcanza a escuchar a la mamá dice, ya me cansó, estoy ocupada, estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Alcanza por un error técnico de esos que uno no apaga la cámara a tiempo, y dice, está fallando el internet, y desconecta al niño, ¿sí? Es decir, esta mamá, como muchas mamás y como muchos profesores, no alcanzó a identificar la importancia de la diversión en la construcción de un mundo serio, ¿sí? La diversión no solo, el meme no solo sirve para reírse, el meme sirve para reírse lo suficiente que nos permita estar relajados para empezar a pensar con mayor claridad, ¿sí? La melancolía nos encierra en el dolor, la fantasía nos proyecta hacia la productividad, ¿sí? Yo espero que todos tengamos mucho pensamiento mágico y que tengamos la claridad racional para identificar qué es pensamiento mágico, disfrutarlo y dar el siguiente paso, no quedarnos en él. Bueno, con esto daremos por cerrada la transmisión de Facebook de este espacio, de esta charla. Fue una hora bastante interesante donde pudimos dialogar sobre tipo de elementos que nos parece bastante interesante a la hora de pensar la escuela.
Hay un último comentario de la maestra Rosalía, dice, no, más bien pierdes piso y no saber estar apegado a la realidad, pero luego la realidad no sé si sea una ilusión de creadores de un mundo que no existe, y nos dice que existe, y es así porque así lo dictan por ello. Nosotros no cabemos en esa realidad prefijada, y si no estás de acuerdo a tus parámetros, estás fuera, eres fantasioso o fuera de la realidad. Pues ese sería el último comentario que tenemos en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron amablemente en Facebook. Y Feli Hernández le dice, gracias, excelente. Nos vemos en la siguiente emisión el próximo jueves. Hasta luego. Luego.